poder enviar la clase. Ya. ¿Se ve bien? Que alguien me confirme, por favor. Sí, profe. Ya, súper. Ya. Como les decía, vamos a cuidar de enfermería en patologías endocrinas. Los resultados de aprendizaje de esta sesión es que ustedes elaboren un plan de cuidado de enfermería en pacientes adultos y adultos mayores hospitalizados, siempre en ese contexto, y que sean portadores de las patologías que vemos en la clase, que en este caso va a ser hipotiroidismo, hipertiroidismo. Nosotros ahondamos harto en los métodos de pesquisa, la fisiopatología o quizá la fisiología, porque es la forma que ustedes tienen de fundamentar luego su procedimiento o su proceso de enfermería. ¿Ya? Importante que la glándula tiroides, una glándula ya que se encuentra aquí en la parte como a la altura cervical del cuello. Vemos acá que está el cartílago tiroides, ya que es un cartílago que tiene una forma similar a la glándula tiroides, pero está por sobre esta glándula. Bajo esto tenemos un cartílago cricoide, por eso nosotros vamos a decir que se encuentra bajo ya el cartílago cricoide. Ustedes se pueden tocar su cuellito y van a ver, bueno, todo, van a sentir incluso los cartílagos que hay ahí. Y acá, cuando lleguen más abajo, como antes del esternón, antes de ese hoyito que se produce, van a sentir como una masita. Esa masita que sienten ahí, como que cambia de hueso masa, es la tiroides. Quiero que todos en estos momentos se la toquen para que puedan sentir dónde está, porque uno dice, ah, la tiroides está acá en el cuello, pero como que uno tiene que acostumbrar igual sus dedos para poder sentirla. Así que les voy a pedir que todos se toquen la tiroides. Recuerden, parten de arriba del cuello, de la parte superior, por delante, se tocan, van a sentir el cartílago, aquí van a sentir el cartílago, apriétense nomás con confianza, sin asfixiarse, y si siguen bajando a esta altura van a encontrar como una masita, como que deja de ser cartílago como anillado. Esa es la tiroides. Tóquensela para que ustedes sepan cómo se siente la tiroides, cómo debería estar, si bien todos lo tenemos, algunos más grandes, otras más pequeñas, algunos quizás no tienen tiroides porque tienen tiroidectomía, pero igual los que puedan tocársela es bueno para hacer ese ejercicio, para saber bien dónde está, cuál es el tamaño, etc. Ya, dicho esto voy a apagar mi cámara porque ustedes saben que se anda más rápido el Teams. Ya, entonces es el sitio anatómico de la tiroides, ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestra valoración física también. Bueno, además los signos y síntomas que vayamos viendo también tienen que ir en la exploración física, que los vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a tamaño, a revisión de la tiroides, en ese sitio. Importante que la tiroides es como es una glándula en forma de mariposa, tiene dos como alas, ya hacia la derecha y la izquierda, y aparte tiene un istmo de la tiroides. Y el istmo de la tiroides es como la parte del medio, es como el puente. Ya, y posterior y más abajo va pasando la tráquea. Entonces ya podemos ver que si yo tengo alguna enfermedad, por ejemplo, tengo inflamación de la tiroides, tengo un tumor en la tiroides, voy a ver también afectada la parte respiratoria si es que, por ejemplo, empieza a aumentar mucho de tamaño. Ya pese a que el cartílago es un poco más duro, también puede ser depresible frente a algún tumor, por ejemplo. Pero estamos hablando en casos extremos. Pero igual hay que considerar el sitio anatómico y, por ejemplo, si yo tengo algún tumor, por ejemplo, de tráquea o de esófago, también por la proximidad, si el paciente se hace radioterapia, también yo puedo pasar a dañar la tiroides. Ya siempre cuando nosotros hablamos de un órgano tenemos que ver dónde está y cuáles son los posibles riesgos que puede tener asociado a la localización. Esta glándula, como les decía, está ubicada en la parte inferior del cuello, por debajo del cartílago cricoides y por sobre la tráquea. Ya es una glándula en forma de mariposa, tiene la glándula en sí va a secretar las hormonas y también tiene estas glándulas que son las glándulas paratiroides. Ya esas glándulas que son como esos puntitos secretan otro tipo de hormona que no es la misma hormona que secreta la tiroides y esa es la paratormona, ya la PTH o hormona paratiroidea.
Y esa hormona interviene en la regulación también del calcio y del fósforo. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos aumento de calcio y de fósforo en nuestros huesos, o sea, en nuestra sangre, interviene la paratiroide y ingresa ese calcio y ese fósforo en los huesos, ¿ya? Para que no tengamos hipercalcemia. Entonces lo va regulando o también lo activa para que se pueda eliminar a nivel renal. Las hormonas de la tiroide es súper importante que ustedes entiendan, ya son tres, la T3, la T4 y la calcitonina. Ya la T3 se llama triiodotirosina porque tiene 3 átomos de yodo, 3 partículas de yodo, y la tiroxina que son 4. Ya esto se los voy a explicar en una lámina más, cómo está conformada la hormona. Importante que ustedes sepan que las hormonas tiroideas actúan como un entrenador, por ejemplo, de fútbol, que lo que hacen es llevar todos los procesos fisiológicos, llevarlos en orden y llevarlos a una velocidad adecuada. Ya, la hormona tiroidea no es la que va a decir necesito que aumenten insulina, o necesito que aumenten la glucosa, o necesito que aumenten los glóbulos rojos. No, ella no da esa señal, sino que da la señal de velocidad, a qué velocidad se tiene que hacer. ¿Ya? Por eso aumenta la tasa metabólica, o sea, si se dispara la hormona tiroidea y empieza a hacer su efecto, va a empezar a estimular de que la célula empiece a funcionar más rápido. ¿Qué célula? Las células del cuerpo. ¿Ya? Si hay un problema en algún órgano especial, se va a ir a depositar ese órgano especial para que esa célula empiece a aumentar su tasa metabólica. Que es decir, que se empieza a replicar, que empieza a producir ATP, etc. ¿Qué estimula la tiroides? ¿Qué hace que esta glándula empiece a secretar sus hormonas? Es la hipófisis. La hipófisis ya es una glándula que se encuentra en el cerebro, que es estimulada por el hipotálamo, ¿ya? Y a través de la tirotropina, ¿ya? O la hormona tiroestimulante. Entonces vamos a ver que las hormonas tiroideas son son tres, porque las otras son de las paratiroides, que son otra glándula, que está dentro de la tiroide, pero no es la tiroide, que es la T3, la T4 y la calcitonina. La T3 la remarqué en rojo porque es como la más potente, es la que tiene más efecto de aumento de la tasa metabólica. La T4 también, pero es un poquito menos. Por eso se remarca la T3 porque es más como power su actividad dentro de la célula. Hasta 5 veces más está definida la bibliografía. ¿Cómo nosotros se forma esta hormona? Se forma con tirosina, que son grupos de aminoácidos y otras partículas que tenemos en el cuerpo, ¿ya? La tirosina, y se une a yodo. Nosotros, ¿cómo ingresamos yodo a nuestro cuerpo? A través de la dieta, el agua, el pescado, los huevos, algunas frutas, algunos frutos rojos, por ejemplo, dátiles. En el agua hay mucho yodo también, y también viene con sodio. Tiene que pensar que el sodio se adhiere mucho al yodo. ¿Ya? En la sal también tenemos harto yodo, así que de esa forma nosotros incorporamos el yodo a nuestro organismo. Ese yodo, una vez, bueno, que hace todo su proceso de digestión, absorción, llega a la sangre y cuando pasa por la glándula tiroide la capta y la guarda. Al guardarla, la junta con la tirosina, de acuerdo a lo que necesite, y la va a reservar ahí mismo dentro de la glándula. Cuando sea necesario, de acuerdo a la hormona tiroestimulante, va a llevar la T3 y la T4 al flujo sanguíneo para que vaya a hacer su tarea, de cuál incrementar la tasa metabólica. ¿Qué incluye incrementar la tasa metabólica, chiquillos? Incluye el crecimiento, por ejemplo, la replicación celular. Si yo tengo, por ejemplo, herida, al tiro, obviamente, las hormonas tiroideas van a activarse para que empiece también el proceso de cicatrización, ¿ya? También está involucrado en el crecimiento, en el sentido del crecimiento de estatura y de la persona. Por eso es súper importante en la niñez la hormona tiroide. Está también involucrada en la termogénesis, ya en la generación de calor en el cuerpo. Por eso vemos que las personas con hipotiroidismo tienen mucha sensación de frío y son intolerantes al frío, mientras que las personas con hipertiroidismo andan acaloradas todo el tiempo, en las noches, por ejemplo, tienen que dormir desabrigados porque si no se mueren de calor. Se mueren de calor, es un decir, ¿eh? Concentración también del colesterol ya
en la sangre, también intervienen en eso, hacen que disminuya el colesterol, por eso las personas con hipotiroidismo también tienen problemas de placas, por ejemplo, de ateromas, porque tienen mucho colesterol. La resistencia vascular también tiene una acción, la frecuencia cardíaca, en la resistencia vascular de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, las hormonas tiroideas son como un coach, un entrenador en que dicen, ya, vamos, empecemos a trabajar, hagamos esto más rápido, si se disminuyen, ya, más lento, paremos, paremos. ¿Ya? No dan ninguna información específica, como les decía, solamente aumentan esta tasa metabólica de producir y producir. En cambio, la calcitonina también es una hormona que también sintetiza, almacena y secreta la tiroides, y esta está enfocada netamente a a la reducción de la concentración de calcio. ¿Qué calcio? El calcio que nosotros incorporamos en nuestra dieta, y el fosfato también, el fósforo. Sintetiza, por ejemplo, perdón, sensa ese aumento de calcio y fosfato y lo deposita en el hueso. Entonces, por eso también nuestros huesos tienen calcio gracias a la calcitonina. ¿Ya? Es bien parecido a lo que hace la paratormona, pero la paratormona, la diferencia es que regula el calcio y el fosfato también a nivel del riñón. ¿Ya? Esta deposita netamente el calcio y el fosfato en el hueso. ¿Ya? Así que también es súper importante. Por eso las personas, por ejemplo, que tienen resección de la glándula tiroides, después quedan obviamente con una hormona tiroidea vía oral, ya que es la Eutirox, que todos conocen, y aparte también queda con calcio, porque no pueden, con calcio y otros medicamentos que imitan la calcitonina, ¿ya? Así que por eso es esa medida farmacológica, porque el calcio no lo están sintetizando, no se está almacenando, por lo tanto los huesos también pueden sufrir después de una tiroidectomía. La estimulación hormonal, aquí les dejé un recordatorio porque yo sé que todo eso ustedes lo vieron en fisiología. El hipotálamo ya estimula a través de una hormona liberadora de tirotropina, eso se llama hormona, ¿ya? Hormona liberadora de tirotropina, TRH. Esa hormona va a bajar a la hipófisis, que está acá más abajo en el cerebro, ¿ya? Más abajo, y la va a hacer secretar la TSH. ¿Ya? La TSH es la tirotropina, y yo les decía que estimula la secreción de las glándulas tiroides. La tiroides ya va a tener almacenadas sus hormonas porque las almacena, las guarda ahí en la tiroides, y cuando le llega este estímulo las va a llevar al torrente sanguíneo. ¿Ya? Y ahí obviamente va a llegar a todos los órganos diana, el corazón, al hígado, al cerebro incluso, a los huesos, etc. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que valorar en los pacientes con problemas o afectaciones a la tiroides? Primero, el examen físico. Tenemos que ver el volumen de la glándula, y por eso yo les pedí que ustedes se tocaran su glándula tiroides para conocer cómo es un volumen relativamente normal, ver si tiene aumento de volumen, si tiene edema, si hay asimetría, por ejemplo, si el lado derecho está más grande que el izquierdo. Por lo general son del mismo tamaño, pero puede haber personas por temas congénitos que puedan tener alguna asimetría leve, ¿ya? Ahora, si es mucho, obviamente hay que solicitar algún examen para verificar que no esté con algún nódulo o algún tumor, ¿ya? La piel también hay que ver, la piel y tegumentos, ¿por qué? Porque las personas con hipotiroidismo, dada esta disminución de la tasa metabólica, la piel se empieza a poner muy seca, las uñas también muy quebradizas, entonces es súper importante revisar la piel y los tegumentos. También la temperatura, bueno, pero eso lo vamos a ver en el control de signos vitales, pero también la temperatura de la piel. Antropometría también hay que verlo, recordemos que donde tiene un aumento, disminución de la tasa metabólica, vamos a tener ciertas condiciones. Por ejemplo, un paciente con hipotiroidismo tiene mayor riesgo de sobrepeso, obesidad, mientras que un paciente con hipertiroidismo lo más probable es que sea más delgado. Ya si es un paciente que está en fase de crecimiento, también tenemos que ver su talla y su peso, ¿cierto? Y la auscultación, ustedes se preguntarán por qué hay que auscultar la tiroides, porque cuando hay alteraciones, ya sea de disminución de su producción
o aumento de su producción de hormona, va a haber un cambio en la velocidad y en la cantidad de sangre que va a llegar a la glándula tiroides. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con hipotiroidismo, lo más probable es que en las fases iniciales va a aumentar el flujo sanguíneo a la glándula tiroides porque va a empezar a buscar la hormona, ¿cierto? El cuerpo, ustedes saben que cuando no llega algo, lo va a buscar rápidamente. Entonces, si ustedes ocultan, pueden sentir como un soplo y va a ser el flujo de sangre que va a estar aumentado en ese lugar. Viceversa, si tenemos un paciente con hipertiroidismo, un paciente con boce, por ejemplo, con aumento del tamaño de la glándula tiroides, también lo más probable es que aumente la circulación y el flujo sanguíneo en esa glándula, por lo tanto, al auscultar vamos a sentir como cuando uno ausculta un vaso venoso y se escucha el flujo sanguíneo como un soplo, así también se puede escuchar. ¿Ya? Entonces, los que tengan la posibilidad también de auscultarse su glándula para saber o para escuchar más o menos cómo se siente una glándula normal, cómo se escucha, también pueden hacerlo, ¿ya? La anamnesis, ya que en la entrevista que vamos a tener con el paciente, importante la historial de palpitaciones, tolerancia a la temperatura, la digestión, cómo es su patrón digestivo, si es muy lento, si es muy rápido, sueño y actividad, si tiene mareos, ya porque ya como les decía, las personas con hipotiroidismo son personas más lentas, que andan con más sueño, su digestión es más lenta, todo lo que ocurre en su organismo es más lento, porque este coach, que es la hormona, está disminuido o simplemente no está. En cambio, los pacientes con hipertiroidismo, todo lo que va a ocurrir en su cuerpo es más rápido, incluso pueden tener palpitaciones, hipertensión, la digestión súper rápida, la tolerancia a la temperatura en el sentido de que no toleran mucho el calor porque ellos ya tienen una temperatura un poco más aumentada, sin tener hipertermia, ojo, sino que estamos hablando de temperatura basal. Y el control de signos vitales, lo que más podemos ver alterado en general es la frecuencia cardíaca, donde incluso podríamos tener arritmias, ¿ya? Taquiarritmias o bradiarritmias, dependiendo el caso. Por lo general, bradiarritmias en pacientes que son que tienen hipotiroidismo, y taquiarritmias, ya que aumento de la frecuencia en pacientes con hipertiroidismo. En cuanto a exámenes, aquí la verdad para hacer el diagnóstico es bien fácil porque ustedes saben que dentro del perfil bioquímico hay un perfil que es perfil tiroideo. Aparte de ese perfil tiroideo, que se los voy a mostrar a continuación, se pueden hacer ecografías ya con un ecógrafo común y corriente, el médico puede hacer una ecografía para ver el tamaño, si hay algún nódulo, sobre todo cuando hay sospechas, chicos, de nódulos o tumores. ¿Ya? Es súper importante la ecografía, incluso la biopsia, que la biopsia es muy similar. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de linfoma? Cuando se hacía la biopsia del linfoma es igual. Está el ecógrafo y ingresa una aguja a través de la piel para sacar una muestra del tejido de la glándula. Ya, si quieren ustedes igual lo pueden buscar. Hay otros exámenes de sangre que también se pueden pedir, que están, por ejemplo, inmunoglobulinas, porque vamos a ver que tanto el hipo como el hipertiroidismo se pueden deber a enfermedades autoinmunes. Y ustedes saben que para buscar enfermedades autoinmunes también tenemos que buscar anticuerpos e inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces también se pueden buscar inmunoglobulinas específicas. Y la otra forma de detectar alguna depresión, algún aumento en la glándula tiroides, es a través de la absorción de yodo radioactivo. Ya la persona ingiere vía oral, ya un líquido o una pastilla también puede ser, pero generalmente un líquido con yodo, que es radioactivo, ya, o sea, tiene radioactividad, y ese yodo, obviamente, todos, como yo les dije, se va a ingresar se va a absorber, va a ingresar al torrente sanguíneo y se va a ir directo, ya casi el 80-90% del yodo llega a la glándula tiroides, porque a medida que va pasando la sangre, la glándula tiroides lo va captando inmediatamente, y lo que hace este examen es que censa cuánto yodo captó la glándula tiroides. ¿Cómo se hace? Con una sonda que detecta radiación. La persona toma este yodo radioactivo y después de unas horas, esperada más o menos por la circulación sanguínea, por la absorción, etc., pasan esa sonda por encima y censa cuánta radiación hay.
¿ya? Entonces ven cuánto yodo más o menos se absorbió en la glándula, ¿ya? Estas sondas detectan las partículas, los iones de radiación y se pasan por encima, así como quien pasa la mano, ¿ya? Pero es una sonda y detecta la cantidad de radiación. ¿Qué más? Eso con respecto a los exámenes. El perfil tiroideo, ustedes tienen que saber que lo más importante o lo que se mide de acuerdo a lo que ven cuánto medicamento va a tener el paciente, etcétera, se va a hacer de acuerdo a la tirotropina, ya que es la hormona que secretaba la hipófisis, ¿se acuerdan? Esa es como la principal indicación de que hay un problema en la tiroides, ya porque la tiroides depende 100% de la tirotropina, por lo tanto, si no está presente, si la tirotropina no es efectiva en su cantidad o en su calidad, no va a poder secretar la tiroxina y la T3, ¿ya? La triyodo tironina. Nosotros vamos a ver en el perfil tiroideo, entonces la TSH, la tirotropina, vamos a ver la T3 y la T4 total, y también la T4 y la T3 libre. ¿Por qué se hace la salvedad de esto? Porque la mayor cantidad de la hormona tiroidea está asociada a proteínas, ya que proteínas, por ejemplo, globulina, albúmina, ya que andan en la sangre. Entonces tenemos que hacer siempre esa diferencia de que puede estar tanto libre como total. Como les digo, la mayor cantidad de hormona tiroidea, T4 y T3, está asociada a una proteína. Y estos son los anticuerpos. Son anticuerpos, por ejemplo, para buscar enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Que la verdad son súper específicos, si es que los pide el médico se toman, ya, pero el perfil tiroideo abarca la parte superior, ya que la TSH, la T4, la T3, la T4 y la T3 libre. Ahí están sus valores deseables, alto, bajo. Ustedes saben que igual va a depender del laboratorio porque pueden ir cambiando los valores, pero esto es más o menos lo habitual. Se los voy a subir porque esto lo agregué ahora, creo que no se lo subí, pero para que tengan los valores normales. Empezamos. Hipotiroidismo, una patología que está en el GES, hay una guía 2013 que habla en general del manejo del hipotiroidismo en atención primaria, ya no habla mucho de pacientes hospitalizados. De hecho, nosotros vamos a tener pacientes con hipotiroidismo por lo general, no por gravedad de su enfermedad. Por lo general va a ser algún paciente que va a llegar con alguna patología cardíaca, con un síndrome coronario agudo, pero es muy poca la frecuencia por la cual llegan a hospitalizarse por alguna complicación neta de su patología. Ya yo les voy a explicar cuáles pueden ser las complicaciones con las que puede llegar el paciente. Tiene una prevalencia del 2 al 4%, en general, mundial. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, tiene una relación de 1 a 10, o sea, ya se darán cuenta que es 10 veces más frecuente en las mujeres. Y empieza por lo general en los 30, 40 años, ya ese es como el año de debut. Es una enfermedad provocada por la disminución de las hormonas tiroideas y de sus efectos a nivel tisular, obvio, porque si yo estoy con una disminución de la hormona, no voy a tener su efecto. Hay dos tipos de hipotiroidismo, quizás tres, ya porque el secundario lo podemos dividir en dos. El hipotiroidismo primario, que es la mayor cantidad de casos, el 95%, está asociado a un defecto o un problema directo de la glándula tiroides. ¿Ya? O sea, hay un defecto en la glándula que está acá en nuestro cuello. El hipotiroidismo secundario, que es el 5%, está asociado a algún defecto, algún problema que se encuentra en la hipófisis, ¿ya? Por ejemplo, lo más común es un tumor de hipófisis, que también son muy comunes, ¿ya? Y el secundario también se puede dividir, como yo les decía, en secundario incluso un terciario, que sería cuando hay algún problema en el hipotálamo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos acá? Cómo se iba haciendo como el indicador para que se secretaran las hormonas. Entonces, el primario es cuando yo tengo algún defecto, algún problema en la secreción o incluso en el almacenamiento o incluso en la producción, en la síntesis, en la glándula tiroides.
Cuando es secundario, yo tengo un problema, o el paciente, en la hipófisis. Ya lo más común es un tumor de hipófisis. Y el terciario es cuando yo tengo un problema en el hipotálamo, que también lo más habitual son isquemias, por ejemplo, producto de una ACV o también tumores. ¿Ya? Eso es como la prevalencia y la etiología de por qué se puede producir secundario y terciario. Por eso son menos comunes también. Y lo más común, el 95%, es una afección directa en la glándula tiroides. Signos y síntomas, vamos a tener pacientes con intolerancia al frío, ya porque no tienen esta termorregulación que nos da la hormona tiroidea, astenia orgánica, somnolencia persistente, o sea, el paciente anda dormido, tiene sueño todo el tiempo, tiene bradipsiquia. Bradipsiquia, chicos, es la disminución de los procesos mentales, ya del pensamiento, de la cognición, del procesamiento de ideas. Entonces, son personas que son más lentas incluso para hablar, para entender, para comunicar una idea. Ya eso es bradipsiquia. Con mialgia, van a andar con dolores musculares también, constipación, ya tienen estreñimiento muchas veces también, porque como ustedes saben, la tasa metabólica va a influir en todo. Hipermenorrea, aquí también, por ejemplo, las mujeres que tengan su periodo menstrual, ya su menstruación, pueden ¿cómo se llama? Aumentar la cantidad de sangre que pierden ya en la menstruación a raíz de esta falta de metabolismo que va a hacer que haya cicatrización y en el fondo que haya hemostasia. Aumento de peso leve también por este metabolismo lento que tiene el organismo, depresión incluso, chicos, está muy asociado a la bradipsiquia y es muy común que las personas con hipotiroidismo puedan, quizá muy crónico o muy agudo, puedan presentar depresión. Y también anemia. ¿Anemia por qué? Porque, como yo les repito, la tasa metabólica está lenta, por lo tanto, la generación de glóbulos rojos y todos los componentes en general va a estar enlentecida. En el perfil tiroideo vamos a encontrar la TSH, que es la hormona estimulante de las hormonas de la tiroides, van a estar altas. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a pensar que la hormona tiroidea puede no estar haciendo su efecto porque está baja o puede estar incluso normal, pero puede estar defectuosa, entonces va a empezar a aumentar la TSH. Entonces, cuando nosotros vemos que la persona tiene la TSH alta, por lo general va a tener hipotiroidismo, ¿ya? Porque está haciendo un intento alocado la hipófisis por aumentar la producción de las hormonas tiroideas, ¿ya? Y podemos encontrar las hormonas tiroideas normales, ¿ya? O incluso, bueno, lo más común es baja, que es cuando tengo hipotiroidismo. Pero al inicio, cuando tengo hipotiroidismo leve, puede estar incluso normal. Pero esa hormona tiroidea no va a ser muy efectiva, por eso la TSH va a estar aumentada, ¿ya? Entonces siempre nos vamos a guiar primero por la TSH y luego vamos a ir a ver si la T4 y T3 va a estar normal o baja. Lo común es que esté baja, pero también les tengo que explicar que puede estar normal, pero esa hormona puede que no sea efectiva, se esté produciendo pero no sea efectiva. Por eso nos estamos fijando siempre en la TSH, ¿ya? Que es la hormona que secreta la hipófisis. La etiología, ¿por qué se puede producir el hipotiroidismo? Lo más común, por lo general, es la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Es decir, genéticamente el paciente viene predispuesto a que su cuerpo ataque a su tiroides. ¿Y cómo la ataca? Destruyéndola, inflamándola y hace que no produzca o no pueda sintetizar esa hormona. ¿Ya? Incluso hacen que, por ejemplo, el yodo no se pueda captar en la tiroides. También se puede ver en relación a cirugías, un paciente que puede tener algún tumor, que se le hace una tiroidectomía, queda sin glándula tiroides o queda con algún remanente chiquitito de la glándula o con algún lóbulo y obviamente eso puede generar que no secrete la cantidad esperada de hormona tiroidea. Ya un tumor también lo puede provocar la radioterapia, como yo les decía, un paciente que tuvo un tumor en la glándula tiroides o tiene un tumor, se le puede hacer radioterapia y ustedes saben que la radioterapia destruye todo lo que alcanza, tanto lo bueno como las células malas del tumor, por lo tanto también puede tener consecuencias
la función después de la glándula. E incluso un tumor de esófago o de tráquea, también por la proximidad que tiene, también puede afectar a la glándula tiroides. Incluso si nosotros asociamos con otras materias que vimos, un linfoma, ¿cierto? Que nosotros tenemos ganglios aquí en el cuello, también puede pasar a llevar la tiroides y puede quizá matar algunas células de algún lóbulo y tener esta consecuencia de hipotiroidismo. Por eso es que la radioterapia, que la vamos a ver la próxima semana, es súper bien calculado el ángulo con que ingresa el rayo de radioterapia. También puede ser secundario tratamiento de hipertiroidismo. Vamos a ver, cuando veamos hipertiroidismo, que lo que se hace en el hipotiroidismo es tratar de dejar de que se secrete tanta hormona tiroidea, y en eso que yo empiezo a atacar la tiroides para que disminuya su hormona tiroidea, me puedo ir al otro extremo, que genere un hipotiroidismo. Y eso se puede deber tanto por los medicamentos que la persona va a ingerir vía oral en el hipotiroidismo o por el tratamiento de radioyodo, que ahí también se los voy a contar. También hay medicamentos que interfieren en la producción de las hormonas tiroideas, como el litio, que se ocupa mucho para los pacientes con bipolaridad. No sé si ustedes tuvieron ya salud mental, pero el litio es un estabilizador del ánimo que se ocupa, la verdad, muy común, se ocupa pasto en pacientes con inestabilidad del ánimo, generalmente con bipolaridad. El diazepam también es un medicamento, ustedes saben, con esto de las depresiones, de las crisis de pánico, y mucha gente utiliza estos medicamentos, por lo tanto también pueden generar hipotiroidismo. Y el ácido acetilsalicílico, la aspirina, también, si se consume en dosis muy altas y prolongadas, también podría interferir ahí con la producción de hormonas tiroideas. También hay una etiología o una fuente que podría ser congénito, o sea, un paciente, una persona que nació con una deformación congénita, no sé, que le falta algún lóbulo de la tiroides o que nació sin tiroides también podría ser, ¿ya? Y también un tumor de hipófisis, ¿ya? Ustedes ya les comenté cómo era la estimulación de las glándulas, por lo tanto, si yo tengo un tumor en la hipófisis o, por ejemplo, alguna afectación en el cerebro que afecte tanto a la hipófisis como al hipotálamo, también voy a ver que no se va a empezar a estimular la secreción de esta hormona. El déficit de yodo también en la dieta, ya vimos que la hormona no se produce si no tiene yodo, por lo tanto es importante que la persona ingiera este yodo en su dieta por las distintas vías. De verdad que el yodo está en muchos alimentos, por lo tanto si alguien no come pescado, por ejemplo, que siempre dicen, cuando uno es chico las mamás te dicen, come pescado, come mariscos por el yodo. Ya hay personas que no comen nunca en su vida y no tienen problema porque toman agua, porque comen otros alimentos y no hay ningún problema. ¿Ya? Y en el embarazo, también se puede producir en el embarazo, incluso en el 5% de las mujeres embarazadas desarrollan un hipotiroidismo gestacional. Y eso está asociado a que las primeras semanas de embarazo empieza a haber un aumento desenfrenado de las hormonas tiroideas porque empieza a crecer algo nuevo en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, a raíz de ese aumento como desesperado de la producción de hormonas, de repente se produce un freno y como que puede fallar la glándula tiroides, ¿ya? Y empieza a disminuir la cantidad de hormona tiroidea porque se produjo como un estallido de hormonas al inicio. Entonces, luego en el segundo, tercer trimestre, ya la hormona como que, por así decirlo, y ustedes saben que yo les hablo de repente muy coloquial, como que se cansó de producir tanta tiroides y se reprime, ¿ya? Eso pasa a veces en el 5% de las personas embarazadas. Por eso les piden perfil tiroideo seguido a las embarazadas. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de un paciente con hipotiroidismo, bueno, está la neuropatía periférica, que produce mucho dolor y que es en el fondo como que disminuye el estímulo entre las neuronas, ¿ya? Entonces eso produce que, bueno, la persona se mueva más lento también en vía periférica, pero también que como que le duelan como los nervios, ya que pueda tener como dolor de nervio, como algo parecido a una mialgia. También está el mixedema. El mixedema es edema generalizado tanto en la piel
como en los órganos, y se produce porque ingresa, ya que está disminuida la presión sanguínea, disminuyen como todos los procesos corporales, ingresa agua, se produce un edema generalizado, ¿ya? Ingresa agua al espacio intersticial e incluso dentro de los órganos. ¿Ya? La producción de albúmina también está enlentecida, entonces ya esto pasa en casos extremos. En casos menos extremos también puede producir infertilidad, tanto en hombres como en mujeres, y alteración cognitiva. Ya yo les dije que tenía esto de la bradipsiquia, que era que los procesos mentales en general, tanto cognitivos, de entendimiento, de habla, etcétera, se enlentecen más. ¿Ya? Y en una fase aguda, obviamente el paciente incluso puede llegar a perderse temporoespacial, no saber dónde está, no entender lo que uno le habla, indicaciones, etcétera. Y la complicación como más grande que puede haber y que necesita atención inmediata es el coma mixedematoso. El coma mixedematoso es un conjunto de signos y síntomas que va a producir una persona que ya está con una disminución casi total de su hormona tiroidea, que no funciona, por lo tanto, todos sus procesos metabólicos no están resultando o no se están llevando a cabo. Y aquí vamos a tener pacientes con una hipotensión generalizada. Ya recordemos que la hormona tiroidea también ayudaba a la tensión que se generaba en las arterias y en los vasos en general. Bradicardia, hipotermia, bradipnea, letargo, somnolencia, incluso que puede llegar al coma mixedematoso, ya que el paciente pierda la conciencia. Y todo esto se va a generar porque su organismo se va a llevar la tasa metabólica más baja posible y el paciente no va a poder regular su temperatura, va a estar con hipotermia, el corazón va a bombear súper lento, las arterias también van a perder la tensión que tienen, la respiración también se va a lentecer y eso obviamente puede llevar a un shock, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento en los pacientes con hipotiroidismo? Lo más común, chicos, es la administración vía oral de hormona tiroidea, ¿ya? La levotiroxina, o más conocido como Eutirox. La dosis siempre se va a basar, como yo les decía, en la concentración de TSH, siempre lo que vamos a ir a mirar al patrón, al perfil tiroideo. Y bueno, se ingesta en ayuno porque la hormona tiroidea tiene mucha relación con el ciclo circadiano. Entonces nosotros cuando nos levantamos y empezamos necesitamos a funcionar, necesitamos más hormona tiroidea, ¿cierto? Para que se empiece a producir calor, para que el cuerpo sienta que está despierto. Entonces siempre se ingiere en ayuna, ¿ya? Y en la mañana. Eh, Mayor riesgo, dosis altas y prolongadas. ¿Cuál es el riesgo de la tiroxina, o sea, el Eutirox? Si yo lo mantengo por mucho tiempo y en dosis altas, el síndrome coronario agudo y arritmias. ¿Ya? Ahí hay que tener ojo que es un RAMS del medicamento. Arritmias, ¿qué tipo de arritmias? Taquiarritmias, porque yo voy a tener mucha hormona tiroidea andando en mi cuerpo, por lo tanto lo voy a empezar a sobreexigir. También dentro del tratamiento pueden haber corticoides o glucocorticoides, sobre todo en el caso de las enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Hashimoto. Ustedes recuerden que los corticoides disminuyen la respuesta inflamatoria que ataca al organismo, por lo tanto, si yo le doy corticoides, el paciente lo más probable es que su organismo no ataque la glándula tiroides y por lo tanto pueda producir hormona normal. La cirugía, también se puede hacer cirugía, tiroidectomía o tumorectomía, ya es diferente. La tiroidectomía es la resección de la glándula tiroides y la tumorectomía es la resección de un tumor, ¿no? Entonces se puede hacer los dos, se puede sacar solamente el tumor o se saca la tiroides completa. Y obviamente los tratamientos para la hipoglicemia, que ahí vamos a tener la alimentación o incluso la administración de sueros glucosados, la hipotermia, aquí vamos a tener que considerar las mantas de temperatura, las mantas de calor, ya que son estos Berhayer que se llaman, o los ositos que le dicen, que son estas mantas que tiran aire caliente. La hipotensión, también vamos a necesitar medicamentos, aumento de volumen sanguíneo incluso para aumentar la presión sanguínea del paciente y también ahí vamos a tener las arritmias, vamos a ocupar medicamentos
propanolol, altenolol, etc. El hipertiroidismo, por otra parte, es la enfermedad en que la glándula tiroides produce y libera demasiada hormona tiroidea. O sea, aquí tenemos al otro extremo. En el hipo tenemos que no se produce o se produce mal esta hormona tiroidea, y en el hipotiroidismo es que se produce mucha hormona tiroidea. Acá los signos y síntomas van a ser diferentes porque van a ser como antagonistas a los otros síntomas, ¿ya? A todo esto me hicieron una pregunta la otra vez de cuál es la diferencia entre signos y síntomas. ¿Alguien sabe la diferencia entre signos y síntomas? Profe, los signos pueden ser más Son objetivos objetivos y los síntomas Sí. más subjetivos. subjetivos. Sí, muy bien, Cindy. Muy Profe, la bien. Marisol igual respondió al mismo tiempo que yo. No, sí, pero no es pregunta para puntos. No, profe, era para que ella igual había respondido. Para que igual Gracias, Ya, amiga. Gracias, amiga. Sí, no había escuchado, escuché a ti nomás, Cindy, pero las dos gracias es así. Los signos son cosas objetivas que yo puedo ver en el paciente, por ejemplo, coloración de la piel, aumento de volumen, hematoma, cianosis. Yo lo veo, ya es objetivo. Incluso puedo hacer un examen y tenerlo, por ejemplo, hemograma, hemocultivo, etcétera. Son cosas objetivas. El síntoma o los síntomas son cosas que siente el paciente y que nos va a decir, por ejemplo, mareo, náuseas, dolor, ¿ya? Dolor de cabeza, disnea, todo lo que sienta el paciente y que te lo diga a ti, ¿ya? En cambio, el signo, como tú dices, como ustedes dos dijeron, Marisol y Cindy, es algo completamente objetivo, ¿ya? Acá, ¿qué vamos a tener? Pérdida de peso, vamos a tener palpitaciones, taquicardia, insomnio, o sea, el paciente está tan prendido, por así decirlo, que no puede dormir, ¿ya? Porque su tasa metabólica está a full, por lo tanto, su organismo está full y le cuesta obviamente dormir y entrar en este estado como de descanso. También va a tener transpiración habitualmente, ¿ya? Irritabilidad, nerviosismo, incluso si tiene muy elevada su hormona tiroidea, puede presentar temblores, sensibilidad al calor, no tolera mucho el calor porque su estado basal ya tiene un aumento de la temperatura, por lo tanto ellos sienten que están todo el tiempo en el Caribe, ¿ya? Bocio, ya el bocio del aumento, como sale aquí, de el tamaño de la glándula tiroidea, ya porque se empieza a engrosar, empieza a producir demasiada hormona tiroidea, por lo tanto se empieza a engrosar, ya, y empieza a aumentar su volumen porque cada vez produce más. Entonces vamos a ver estas personas que tienen aumento acá de volumen en el cuello y eso se llama bocio. También están fatigados, están cansados porque obviamente ellos tienen una tasa metabólica aumentada y de repente se quedan también cortos con la comida. Por lo tanto, también en el sentido del aporte energético que les da la comida. Entonces, por lo tanto, ellos sienten fatiga, sienten hambre habitualmente. También aumento de las deposiciones, incluso pueden llegar a las diarreas, ¿ya? Son personas que comen y van al baño, comen y van al baño, es igual que los hombres. Aumento del apetito, que lo mismo está dado por esa fatiga, ese cansancio que ellos sienten, pero no una fatiga de cansancio muscular, sino que una fatiga como por haber hecho ejercicio y haber estado haciendo hartas cosas, ¿ya? Ese tipo de fatiga. Y también tienen exoftalmos, como dice acá la palabra exoftalmos, que son estos ojos saltones, ¿ya? Esos ojos saltones que van hacia afuera y eso también tiene relación con el aumento e incremento de hormona tiroidea. Vamos a ver que en el perfil tiroideo la TSH va a estar baja y la T4 puede estar normal o alta, ¿ya? A diferencia de la otra. Ya en el hipotiroidismo la TSH estaba alta porque el cuerpo pensaba que no había hormona tiroidea, por lo tanto empezaba a aumentar la TSH. En este caso, la hormona tiroidea es tan power que la TSH disminuye porque dice, no, pues no necesito más y ya tengo como sobredosis de hormona tiroidea, entonces no produzco TSH. ¿Ya? Por eso va a estar disminuida o baja la TSH. La etiología, ¿por qué se puede producir el hipertiroidismo? Por alguna enfermedad autoinmune también, al igual que el hipotiroidismo. Y acá la enfermedad más común se llama enfermedad de Graves, ¿ya? En el que el cuerpo, por distintas, esto es algo genético, chicos,
por distintos motivos empieza a aumentar el tamaño de la glándula tiroidea, empieza como a replicar sus células que tiene y eso hace obviamente que empiece a secretar más hormona tiroidea. También pueden ser por nódulos tiroideos hiperactivos. Recordemos que estos nódulos, todo nuestro organismo tiene la capacidad de que sus células se repliquen y puede que haya células que se empiecen a replicar más de la cuenta y que no se repliquen bien y van a formar estos nódulos que son como la fase inicial después, por ejemplo, un tumor, ¿ya? Y estos nódulos pueden ser, por replicarse erróneamente, pueden ser también hiperactivos. También yo diría que la primera causa es la enfermedad de Graves y luego vienen los nódulos tiroideos. Y también por inflamación de la glándula. Hay virus, como por ejemplo el virus de la paperas, ya que bueno, ya no es muy frecuente, no es muy prevalente la paperas, pero todavía existe. Y ese virus puede ocasionar inflamación de la glándula tiroides, ¿ya? Y la tiroiditis, que es inflamación de la glándula tiroides. Ya, y vamos a ver que puede ser persistente, puede quedar incluso 2 o 3 meses inflamada, y mientras dure esos meses puede generar este hipertiroidismo. También un tumor podría generar hipotiroidismo, podría generar tanto hipo como hipertiroidismo. Depende, ustedes saben que los tumores se comportan de manera diferente, algunos como que se empiezan a comer el tejido y empiezan a infiltrarse y por lo tanto puede haber una depresión de la hormona tiroidea, o algunos tumores que fueron nódulos pueden ser más hiperactivos y pueden también obviamente estar compuestos por estas células tiroideas y también producir más hormonas tiroideas. Y otro tipo de enfermedades autoinmunes que también podrían generar hipertiroidismo. Ya recordemos como cuando vimos las enfermedades digestivas también tenían repercusiones en otras partes del cuerpo. Ya. Otras, como les digo, enfermedades autoinmunes también podrían generar problemas en la glándula tiroides. También, por ejemplo, chicos, un resfrío común, ya mal cuidado de repente, también podría generar inflamación de la glándula tiroides. Quizá va a ser por una semana, 3 días, pero también podría llegar a provocarlo. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí nosotros tenemos distintos tratamientos. No se ve aquí, pero aquí salen los nombres de otros medicamentos, pero el más conocido es el metimazol, que son antistiroideos. ¿Qué es lo que hacen? Impiden la liberación de la hormona tiroidea al flujo sanguíneo. Pero lo más común, sobre todo en casos ya graves de hipertiroidismo, es la medicina nuclear. Ya la medicina nuclear tiene que ver con todo lo que es radioactivo, con todo lo que tenga que ver con ondas, etc. Y aquí tenemos el yodo radioactivo. El yodo radioactivo es una partícula, un átomo de yodo que emite radiación. Cuando la persona lo ingiere, es absorbido hacia el torrente sanguíneo, se concentra en la glándula tiroides, porque ya sabemos que la glándula tiroides es la que concentra el yodo, entonces obviamente por fuerza natural va a pasar por el flujo sanguíneo, lo va a captar la tiroides y lo va a ingresar, y lo va a guardar así como en su casita, y este yodo donde es radioactivo, tiene radiación, ustedes saben que la radiación es como la quimio, ya que destruye las células. Por lo tanto, esa radiación va a comenzar a destruir las células de la glándula. Esto se da para casos de hipertiroidismo más severos, ¿ya? O con muy altos niveles de hormonas tiroideas, y lo que hace es destruir algunas células de la glándula tiroides para disminuir su producción, obviamente. ¿Cuál es el mayor riesgo? Pregunta para punto de prueba. ¿Cuál es el mayor riesgo que puede generar el radioyodo? ¿Qué se les puede ocurrir si empieza a matar las células? Su sistema inmunitario puede bajar. Oh. No. No, recuerden que está solamente asociado a... Profe, cáncer. No. ¿A quién se le ocurre si empieza a destruir las células de la tiroides? ¿Qué puede pasar? ¿Producirse un cáncer? No. No, de hecho se ocupa para tratar el cáncer de tiroides, porque destruye las células. ¿Puede Es haber súper un fácil. hipo o no, profe?
¿Hipotiroidismo afección al, o no? al metabolismo en general? Ya, ahí Cindy y Marisol, las dos respondieron algo que tienen razón, porque Cindy respondió hipotiroidismo y Marisol afección al metabolismo en general, porque también tiene razón, como que una complementó a la otra. Así que muy bien, chiquillas. Si yo le doy a un paciente radioyodo, ya, y le hago esta terapia de yodo, el mayor riesgo es que se maten la mayoría de las células que tiene la glándula tiroides y por lo tanto me voy a ir al otro extremo y el paciente va a generar hipotiroidismo y con ello va a afectar su metabolismo general. Así que muy bien, chiquillas. Ahí me pregunta Ana, sí, buenos días, ¿la acantosis es un síntoma de hipohipertiroidismo? Por lo general no es un síntoma, por lo general tú me hablas de la acantosis nigricans, ¿cierto? Es un síntoma que se ve más asociado a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o resistencia a la insulina. También lo podría tener un paciente con hipohipertiroidismo, pero tendríamos que ver si a lo mejor también tiene diabetes, porque habitualmente se dan pacientes que tienen diabetes también. Ya. Entonces les queda claro, chiquillos, dentro de los principales problemas que nos podría generar el radioyodo es que nos vayamos al otro extremo, o sea, que se destruyan muchas células tiroideas y que por lo tanto no me queden células servibles y voy a tener un paciente con hipotiroidismo. Entonces es un paciente que yo tenía demasiada hormona tiroidea y ahora voy a tener que empezar a darle suplemento de hormona tiroidea y me voy a pasar al otro paciente, al hipotiroidismo. ¿Ya? También, como es una enfermedad, se puede deber a enfermedad autoinmune, también yo le puedo dar corticoides al paciente, obviamente va a depender de la etiología del hipertiroidismo. Antivirales también les puedo dar en el caso de que sea asociada a papera o algún resfrío. Cirugía también se puede hacer acá, tiroidectomía o tumorectomía. Y tratar los síntomas, aquí vamos a ocupar beta bloqueadores, propanolol, atenolol, para las taquicardias que va a tener el paciente y el aumento de la presión también, ¿ya? Porque recordemos que va a ser un paciente hipertenso, con taquicardias, etc. ¿Cuáles son los cuidados específicos del radioyodo? El radioyodo, chicos, por lo general se utiliza en pacientes con cáncer de tiroides, pero también se utiliza en pacientes con hipertiroidismo severo. Hay que tener mucho cuidado porque esto es radiación, o sea, es como que el paciente anduviera haciendo una radiografía con la radiación que emite una radiografía cuando nosotros vamos a tomar una radiografía, pero en el cuello, ¿ya? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ese paciente se ingresa el día que se va a administrar el radioyodo, se aísla en una habitación especial que tiene las paredes plomadas, ¿ya? Es igual, como yo les digo, él anda como con una radiografía irradiando radiación, valga la redundancia, mientras dure el yodo en su organismo. Por lo tanto, ya, se ingresa el paciente, antes obviamente se le hace una educación previa, todo esto se hace por lo general en las unidades de oncología. Tiene que haber un distanciamiento, o sea, el paciente no puede tomar contacto con otros pacientes mientras está el yodo en su organismo. Por lo general estas habitaciones tienen como una habitación cámara entre medio, entonces el paciente está en su habitación, ingresa la enfermera, el médico o ingresa por ejemplo la comida del paciente, se deja en esa habitación cámara, sale esa persona y ahí recién abre la habitación el paciente y retira las cosas que le van a dejar. Se le enseña incluso a tomarse la temperatura, a tomarse la presión, para que él nos pueda ir dando los rangos que aparecen. La idea es que la persona, el personal de salud tenga el menor contacto con el paciente, porque como yo les digo, es como si el paciente anduviera tomando radiografías con su tiroides, ¿ya? Entonces obviamente es peligroso. Si el personal de salud si quiere entrar, obviamente hacer alguna intervención, tomar un examen o algo específico, entran con los delantales plomados, con el cobertor de tiroides, con antiparras plomadas, con todo un aparataje para que no les llegue esa radiación. Ya recordemos que el plomo, que son los delantales de plomo que utilizan las personas en las unidades de radioterapia, donde hay radiación, impide que esa radiación ingrese al cuerpo y que por lo general al ingresar al cuerpo puede producir cambios en el ADN, ¿se acuerdan? O no sé si lo han visto, pero
Bueno, ustedes me van diciendo. Entonces, si ustedes quieren tener contacto con ese paciente como enfermeros, tienen que entrar con todas esas medidas de prevención mientras dure la disponibilidad del yodo en el organismo del paciente. Eso va a estar dado y lo va a decidir el médico de acuerdo a la dosis que le vaya a dar. Ya puede que un paciente esté 3 días con radiación, 4 días con radiación, etc. Y se va midiendo también. Ya se va midiendo con esta sonda que va midiendo la cantidad de radiación que está emitiendo la glándula tiroides. Se administra en ayuno, hay que tener ojo porque es el radioyodo, es muy nauseoso, por lo tanto hay que educar antes al paciente, hay que dejarle ahí un tachito para que él pueda vomitar si es que le dan ganas de vomitar. Aunque está en ayuno, ustedes saben que igual puede vomitar. Luego de la ingesta hay que indicarle que tiene que aumentar el consumo de líquido y alimento, ya porque esto va también a estimular la eliminación rápida del yodo sobrante. Y mientras nosotros más estimulemos que el yodo se elimine, más rápido el paciente va a salir de este aislamiento en donde está irradiado. Tiene que tener un baño independiente, ¿por qué? Porque las deposiciones y la orina y el vómito, incluso hasta la saliva del paciente puede tener yodo radioactivo. Entonces hay que educarlo también al ingreso, que se tiene que lavar las manos siempre después de que tosa, después de que orine, después de que tenga deposiciones, incluso el sudor puede tener yodo radioactivo. Entonces, buen lavado de manos y siempre soltar el agua del baño cada vez que vaya a orinar o a tener deposiciones 2 o 3 veces, porque si no pueden quedar esas partículas de yodo radioactivo y pueden obviamente generar daño porque están irradiando. La eliminación del yodo se hace a través de la orina, deposiciones, el sudor y la saliva. ¿Ya? Entonces ahí el médico, de acuerdo a exámenes sanguíneos, de acuerdo a censar con esta sonda que censa radiación, también va a ir viendo cuántos días va a estar el paciente. Por lo general no es más de 5 o una semana, ¿ya? Pero va a depender siempre de la dosis. Mientras más dosis le doy al paciente, más días tienen que esperar para salir de ese aislamiento. Y aquí importante, chiquillos, el cuidado al alta. El paciente tiene que dar por lo menos una semana en que ojalá no se acerque a personas embarazadas, a niños. Ya recordemos que los niños están replicando mucho más su ADN y están haciendo mitosis más rápido. Por lo tanto, si yo lo enfrento a una radiación, es más probable que esa replicación del ADN se altere y puedo generar malformaciones, enfermedades, etc. ¿Ya? Y la misma educación de lavarse las manos, soltar el agua del baño, ojalá que duerma solo por lo menos por una semana para que no irradie a la persona que está al lado. ¿Ya? Y eso es primordial en los pacientes con yodo radioactivo. ¿Ya? Lo que a mí quiero que ustedes entiendan que el yodo radioactivo no es un medicamento que la persona ingiere y listo y terminó, sino que tiene sus cuidados porque la persona queda irradiando y es muy peligroso para todas las personas porque con la radiación se producen las mutaciones genéticas. ¿Cuál es la complicación del hipertiroidismo? La tormenta tiroidea. Ya la tormenta tiroidea por lo general se puede deber cuando un paciente tiene hipertiroidismo. Yo le voy a dar medicamentos para que disminuya la producción de hormona tiroidea. Y va a disminuir quizás la producción, pero va a llegar en un momento en que la tiroides va a decir, no, si yo produzco más hormona, ¿por qué me están como obligando a disminuir la cantidad de hormona? Y va a empezar a incrementar, pero mucho mayormente, la producción de su hormona tiroidea. ¿Ya? Y eso se llama tormenta tiroidea. O sea, como la palabra lo dice, es una tormenta de demasiada producción de hormonas tiroideas, tanto T3 como T4. Entonces vamos a tener pacientes que van a llegar con hipertensión, con hiperglicemia, ya con taquicardia, arritmia, fiebre, alteraciones neurológicas, incluso por la hipercalcemia y taquipsiquia, o sea, van a estar sus procesos mentales van a andar demasiado rápido, por lo tanto también pueden tener desorientación, pero a raíz de la rapidez con la que va su mente, su trabajo mental en general. Ya pacientes que incluso pueden estar exaltados, incluso que pueden tener visiones, pueden ver cosas, sentir casi como esa sensación de esquizofrenia, también podría llegar a sentir un paciente con tormenta tiroidea. Ya es bien compleja la situación y requiere de hospitalización, obviamente. El proceso de enfermería
va a estar siempre enfocado a la valoración, al diagnóstico y la planificación en nuestra clase. Ustedes después van a hacer en la práctica la ejecución y la evaluación. En la valoración es importante que ustedes hagan el examen físico, revisen los exámenes, hagan una anamnesis completa, porque de repente el paciente puede estar engordando mucho y uno puede pensar que tiene otra enfermedad y de repente, sobre todo la atención primaria, chicos, es como difícil que se nos venga a la mente al tipo un hipotiroidismo. ¿Ya? Y de repente el paciente, claro, está aumentando de peso, se siente mal, tiene insomnio, en vez de yo darle una soplicona o el médico para que se quede dormido, mejor buscar la causa. Entonces siempre de repente, si nosotros vemos que los pacientes tienen mialgia, son sudorosos, tienen taquicardia, pensar de repente también en el hipertiroidismo. O depende de los síntomas en el hipotiroidismo, por eso es súper importante la anamnesis. ¿Ya? Si bien esta clase no es de atención primaria, pero si yo tengo un paciente que llega con aumento de peso, que yo lo controlé, después lo controlé a los 6 meses, va aumentando de peso, le pregunto y está más somnoliento, no sé, tiene estreñimiento, yo al tiro tengo que pensar y sugerir que se le tomen hormonas tiroideas en el examen. Por eso es súper importante la anamnesis, ¿ya? Y el examen físico. Acá, bueno, de acuerdo a la sintomatología que va a tener el paciente, podemos tener distintos estados de necesidad alterados. Ya incluso en los pacientes con hipotiroidismo, con un coma mixedematoso, pueden estar con la respiración alterada, en el sentido que su patrón respiratorio puede estar enlentecido, puede tener bradipnea, o en un paciente con hipertiroidismo, puede respirar más rápido. Ya comer y beber adecuadamente también se puede ver afectado, la eliminación normal de los desechos corporales también. Dijimos que hay constipación en los pacientes con hipotiroidismo y con hiper, incluso puede haber diarrea o aumento considerable de la cantidad de posiciones. Dormir y descansar notablemente lo vamos a ver en los pacientes. Mantener la temperatura corporal en rangos normales. Coma mixedematoso, los pacientes pueden llegar con hipotermia. En cambio, en las tormentas tiroideas con hipertermia. Evitar peligros del entorno y evitar lesionar va a estar asociado también con la bradipsiquia o taquipsiquia que pueda presentar el paciente. La comunicación con los demás también va a estar asociado a eso, sus procesos mentales, si van a estar más rápidos o más lentos. Y también participar en actividades recreativas o juegos. Recordemos que los pacientes con hipotiroidismo son muy propensos también a debutar con episodios de depresión. ¿Ya? Así que ahí igual tenemos que tener ojo. Hay pacientes que son muy depresivos y nunca les diagnosticaron que tenían un hipotiroidismo y de repente entregándole su pastilla de Eutirox dejan de tener depresión y ahí estaba muy asociada al hipotiroidismo. Así que también tenemos que tener ojo en la valoración. Los diagnósticos, como ustedes saben, aquí pueden ser variados y va a ser de acuerdo a la condición del paciente: hipotermia, hipertermia, estreñimiento, déficit del volumen del líquido, por ejemplo, en el caso de un paciente con hormona tiroidea, ¿ya? Va a empezar a transpirar, a sudar mucho, incluso puede tener diarrea, vómito, y ahí también podemos tener un déficit del volumen de los líquidos, disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, un hipotiroidismo, deterioro de la ventilación espontánea, deterioro de la comunicación verbal, fatiga, insomnio, confusión aguda, riesgo de caída, que va a estar muy relacionada a la confusión aguda, tanto por la bradipsiquia como la taquipsiquia. Riesgo de nivel de glicemia inestable, también los pacientes con hipertiroidismo, donde su tasa metabólica es más rápido, aumenta el nivel de glucosa que tienen en la sangre porque el glucógeno que está reservado en el hígado le da la información como que necesita más glucosa en la sangre, entonces empieza a activar esa generación de glucosa. Riesgo de desequilibrio electrolítico también tiene relación en la tiroides con los electrolitos. Recordemos que el fósforo, el calcio también lo va regulando. La motilidad gastrointestinal disfuncional también, porque por ejemplo en un paciente con hipertiroidismo la motilidad va a estar mucho más apurada, en cambio con hipotiroidismo más enlentecida, y ahí es cuando puede ser disfuncional. Riesgo de ojo seco, los pacientes que tienen exoftalmo también. Recordemos que cuando yo tengo los ojos protruidos hacia adelante, el párpado no va a alcanzar a cerrar completamente y tapar el ojo.
Por lo tanto, la lubricación que se genera con ese abre y cierre del párpado también se puede ver afectada. ¿Ya? Entonces, esos pacientes realmente necesitan lágrimas artificiales, incluso también producto de un maltratamiento, que no ocupen lágrimas artificiales y que sea demasiado exagerado este exoftalmo, también se pueden producir úlceras corneales. Obesidad, deterioro de regulación del estado de ánimo y, en general, desequilibrio del campo energético, chiquillos. Los pacientes con hipotiroidismo, su energía general está disminuida, por lo tanto su campo energético también se puede ver afectado. Los cuidados de enfermería, bueno, control de signos vitales cada 4 horas, que va a ser lo estipulado que están en los servicios de medicina. Avisar en caso de deterioro progresivo, disnea, cianosis periférica y central. Las frecuencias, yo ahí siempre se las pongo en lo normal, los rangos que hay que avisar, tanto disminuida como aumentada, y la temperatura también aquí es importante. Valorar el estado general y el estado de conciencia con escala de Glasgow. Recordemos que el paciente puede tener taquipsiquia o bradipsiquia, por lo tanto se va a ver afectada sus componentes mentales. Los cuidados de la radioiodoterapia, que se los mencioné en unas láminas anteriores, no los quise poner acá porque ya lo hablamos, pero tienen que ver con el aislamiento del paciente y el manejo de la radiación que va a tener ese paciente posterior a la administración del radioyodo. Hidratación en caso de tormenta tiroidea, aporte de glucosa, antipiréticos, antiarrítmicos, todo va a depender del caso del paciente. Si tengo un paciente con arritmia, tanto bradirritmia como taquirritmia, voy a necesitar medicamentos antiarrítmicos. Voy a necesitar antipiréticos en el caso de pacientes que estén con hipertermia, ya en las tormentas tiroideas, aporte de glucosa en algún momento. Si bien genera hiperglicemia, en algún momento esa glicemia, o sea, esa glucosa que va a estar disponible, va a empezar a disminuir, ¿ya? Entonces también puede llegar en algún momento a una hipoglicemia, porque los procesos metabólicos están tan a full que ya se ocupó toda esa glucosa. Entonces de repente esos pacientes también necesitan un aporte de glucosa y es necesario que también lo estemos controlando con hemoglucotés, ¿ya? Por lo menos cada 12 horas, para ver cómo andan, si necesitan aporte de glucosa o incluso insulina. Toma de electrolitos plasmáticos, gases arteriales, perfil tiroideo, hemograma, medidas físicas del control de la hipertermia, ya aparte de los antipiréticos, poner los paños tibios, ya que son mucho más eficientes, que ustedes saben que los paños fríos. Preparación para el pabellón en caso de requerir tiroidectomía o tumorectomía, ya lo que requiere el paciente en ayuna, baño, por lo menos 2 horas antes de la cirugía, colocarle el kit de pabellón, que es el gorro, la bata, los zapatitos y el calzón que vienen todos limpios y son desechables. En el caso, por ejemplo, de un paciente que se opere de tiroidectomía, hay hombres que son muy velludos en el cuello, ya mujeres, bueno, puede haber también, pero en el menor caso. También hay que hacer la tricotomía. La tricotomía, chicos, que se los voy a poner acá, si ustedes la escuchan en algún momento. Mía. Es el corte de vello, ¿ya? Es el corte de vello previo a la cirugía, así se llama. Entonces también tenemos que asegurarnos de todas esas preparaciones en el caso que el paciente vaya a cirugía. Administración de medicamentos, según la indicación médica, siempre de acuerdo a la indicación médica, valorar previamente la administración y siempre valorar los efectos secundarios. Y aquí podemos ocupar antibióticos, sedación, en el caso que un paciente esté con una taquipsiquia importante, también se puede sedar. Analgesia, recordemos que también si un paciente está con estreñimiento, por ejemplo, también le podemos dar algo para el dolor o los cólicos, incluso el aumento de volumen en la tiroides también le puede generar algún dolor, ¿ya? Y tenemos que valorarlo con la escala de EVA. Pensé que alguien me había preguntado algo. Así que es importante siempre la valoración en general, ya antiinflamatorios, corticoides, etc. Cuidado de los elementos invasivos, si el paciente dudo, pero igual tienen que considerarlo, una línea arterial, de repente llegan con línea arterial a un servicio de medicina, catéter venoso central o un catéter venoso periférico, ¿ya? Incluso este paciente no va a necesitar muchas cosas especiales
ya que cuando ustedes lo vean en servicio de medicina ya va a estar controlado, porque al principio va a pasar por la UCI, si es que llega con una tormenta tiroidea o con un coma mixedematoso, pero nosotros vamos a tener que hacer los cuidados posteriores. Tampoco va a necesitar, por ejemplo, un catéter urinario permanente, ni cateterismo vesical intermitente, no es un paciente que requiera esos elementos. En caso de tormenta tiroidea, aumento de sudoración, hay que valorar la piel porque se puede producir eritema, ya eritema tanto en las palmas de las manos como en enrojecimiento facial, eritema facial. Por lo tanto, ahí también es importante porque si no el paciente va a necesitar quizá algunas pomadas de corticoide para que le alivien también ese eritema que puede ocasionar. ¿Ya? Estos pacientes por lo general van a estar un poco sedados, por lo tanto no te van a decir me duele la cara, me duelen las manos, se me están haciendo heridas en las manos por el eritema y por la acumulación del sudor. ¿Ya? Así que igual hay que tener ojo con eso. Prevención de úlceras por presión, siempre en todos nuestros pacientes, modificar los puntos de apoyo cada 2 o 4 horas, si el paciente es autovalente, hacerlo caminar, que no esté acostado, por favor, todo su estadía en el hospital. Tratar de hacer lo más posible su vida normal, entre comillas, mientras está hospitalizado. Lubricar la piel, utilización de apósitos en caso de pacientes de alto riesgo y valorar con la escala de Braden. Manejo del dolor, chicos, aquí importante, las mialgias, el aumento del peritaltismo, estreñimiento que yo les había nombrado, aseo diario en cama o ojalá siempre autónomo, prevención de caídas, barandas arriba, cama frenada, sobre todo en casos de pacientes con bradipsiquia o taquipsiquia, el uso de contención física es ideal. Aplicación de la escala de Dalton, aquí también importante siempre apoyarnos en las familias para que nos ayuden siempre, chicos, el riesgo de caída de UPP. Nuestros mejores aliados son la familia del paciente. ¿Ya? Entonces, muchos enfermeros piensan que tener la familia es un cacho, tenerlos metidos adentro de la habitación, pero no, ustedes tienen que ser enfermeros que tengan otra mentalidad. O sea, el familiar es mi aliado, por eso el paciente ingresa y yo al tiro le tengo que hacer una educación, ojalá tener trípticos listos de prevención de UPP y prevención de caídas. ¿Ya? Ellos son nuestros mejores aliados, repito. Interconsulta con nutricionista para mantener el aporte calórico normal con el paciente, sobre todo si es que está enflaquecido en el caso de hipertiroidismo, porque quizá en el caso de hipotiroidismo dentro de la hospitalización no lo vamos a poder, un paciente con sobrepeso, con obesidad no lo vamos a poder tratar bien, ¿cierto? Lo va a tener que ver después en atención primaria. Pero si en el caso de un paciente muy enflaquecido, que esté desnutrido, también se le puede hacer un mayor aporte calórico y dejar con suplementos alimenticios. Apoyo en contención emocional a la familia, siempre facilitando la entrega de información y educación y visitas al servicio. Chicos, no nos pongamos enfermeros mañosos. La familia está comprobado científicamente que la familia, que la persona esté con alguien que lo quiera, que le entregue cariño, hace que el paciente se recupere mucho más rápido. Y en cuanto sea posible, de acuerdo a la condición mental del paciente, hacer la contención y educación a él mismo, ya que aunque sea un paciente que tenga mayor edad o que sea analfabeto, hay que encontrar la forma de cómo explicarle lo que tiene, ya, siempre. Eso, chicos, entonces hoy día vimos hipotiroidismo, hipertiroidismo y los cuidados de enfermería o las consideraciones que debemos tener con estos pacientes de acuerdo a la sintomatología que van a presentar. La bibliografía, yo también ya les subí los documentos, ustedes saben que yo ahora se las voy a enviar completamente a sus correos. Me preguntaban qué es LA, línea arterial. El hipotiroidismo puede estimular la producción de estrógenos y producir menarquias recurrentes con incidencia, sí. Es verdad lo que dice Marisol, que el hipertiroidismo puede estimular la producción de las hormonas estrogenadas, ¿ya? Y producir menarquias, incluso puede llegar a producir quistes ováricos. ¿Ya? Entonces también una persona que tiene quiste ovárico y que tiene problemas en su ciclo menstrual también se le pueden tomar perfil tiroideo porque ahí puede estar la causa. Dudas, consultas. ¿Alguien está lavando losa o haciendo algo parecido? Parece. No se escucha la losa. ¿Dudas, consultas, chicos?
Ahí estoy yo de nuevo. Parece que entendieron todo. Por último, díganme si entendieron. Sí, se entendió. Ya. Yo sé que ustedes después revisan la clase y quizás van saliendo dudas. Ustedes saben que los foros también los voy a abrir hoy día para que... Ya, ahí dicen que quedó clarito. Qué bueno. Sí, sí, esto no es tan complicado, ¿ah? Ahora, las 4 últimas clases ya dejamos como todo lo denso de las patologías como digestivas, hepáticas, renales, y ahora ya como que empezamos a bajar un poco la densidad. Tenemos clase el viernes, chiquillos, de diabetes, en donde vamos a enfocar netamente al manejo de la insulina, ya VIC de insulina, insulina subcutánea, los esquemas de cambio y los cuidados de enfermería. También yo les subí la clase, revísenla, y la próxima semana tenemos el lunes de cáncer y el miércoles vamos a hablar de quimioterapia y radioterapia. Ya no hay asistencia, ¿por qué? No les voy a tomar ahora asistencia porque, de acuerdo a nuestra planificación, nosotros teníamos que terminar en mayo, ya en la semana de mayo, la última semana de mayo. Y donde nosotros dejamos los viernes, nos fuimos corriendo, cuando se alargó el semestre, yo ya había colocado la asistencia hasta mayo, por lo tanto ya el sistema no me deja colocar más asistencia. Y los días viernes, que nosotros los habíamos corrido, pero igual lo seguimos haciendo voluntario, yo los dejaba todos presentes, porque era voluntario. Entonces ya se completó la asistencia. Lo que nosotros, las 3 clases que nos quedan, son las 3 clases que nos corrimos como para alargar un poquito más. Porque como que frenamos un poco el avance de la materia para que ustedes anduvieran más holgados. ¿Se acuerdan? Que fue un acuerdo que tomamos como hace 1 mes y medio, 2 meses. Con todas las demás asignaturas de ENF. Así que bueno, se los dejo a su criterio asistir a las clases, pero estas 4 clases son las clases que entran en la última evaluación, así que tienen que asistir. Ya, sé que se tienen que ir a sus laboratorios. Por favor, cualquier duda, chicos, estoy disponible para que las hagan. Apenas termine de cargarse el video, se los envío el link en YouTube y la clase con los documentos. Eso. Que estén muy bien, que vayan a acostarse. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, chao. gracias. Chao, profe. Vaya a Cuídense. dormir. A dormir, nos vemos el viernes. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.